Estamos hablando de lo que se genera detrás de los residuos, ¿no? O de las oportunidades que hay detrás del residuo, más allá de la necesidad de un manejo adecuado por un tema de contaminación, ¿verdad? Más allá de eso, que sí es un aspecto importante, obviamente, hay también una industria. Sí. Y eso tiene un valor social y eso lo están aprovechando algunos sectores, ¿no? Veíamos el ejemplo de Seconeu, por ejemplo, y hay otros ejemplos. ¿Está cuantificado la cantidad de empleos o de sectores que están utilizando esto como una industria paralela? Bueno, es un dato que podríamos recabar en el observatorio. Lo que tenemos como dato, que lo hizo el Instituto, no quiero errarle al nombre, pero bueno, la Facultad de Economía para la Intendencia de Montevideo en su momento, es que hay en Uruguay, en Montevideo unos 3.000 clasificadores más o menos, ¿sí? 3.000. Cuando hablo de clasificadores probablemente equivale a familias también de clasificadores, ¿no? O sea, son 3.000 clasificadores, 3.000 familias, que termina siendo 12.000, 15.000 personas viviendo de los residuos, ¿no? Aproximadamente. En Uruguay eso asciende a unos 4.000 y algo, eso de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Digamos, el censo, la encuesta continua de hogares, ¿sí? De ahí se da el dato que son unos 4.000 clasificadores. Es un número importante, es probablemente más bajo, no tenemos datos anteriores, pero probablemente más bajo de lo que era en el 2002, 2004, 2005, o sea, en la época de la crisis, claro. ¿sí? Donde había mucha clasificación ahí. Pero bueno, eso es un poquito el número con el que se maneja. La Intendencia de Montevideo hizo esfuerzos para ubicar esos clasificadores no solamente en las plantas de clasificación que se crearon a instancias del plan de envases, sino también reconvirtiéndolos a otros sectores, la construcción, seguridad, limpieza, o sea, sectores de no muy alta calificación, pero sí donde hay demanda de trabajo, y bueno, ahí logró colocar algunos reconvirtiéndolos y otros siguen dedicándose al sector de los residuos, pero en otras condiciones, en otra formalidad, otras condiciones de trabajo. Hay otros problemas vinculados a las plantas de clasificación, tiene que ver con la eficiencia de las plantas, de la metodología de trabajo y todo eso, pero trabajan, bueno, ahí vemos imágenes. Veíamos imágenes precisamente de una de las plantas, sí, ¿no? trabajan en mucho mejores condiciones de lo que es la calle, o sea, tiene un horario marcado de 8 horas. Y ya se ha hablado, de hecho, el intendente Daniel Martínez ya habló, digamos, de que hay obviamente que reforzar lo que es este sistema, ¿no? Bueno, que la experiencia ha mostrado que tiene déficit, sobre todo porque además hay mucha basura que no llega, y la que llega muchas veces llega mal clasificada, que es algo que evidentemente no terminamos de aprender. Y ese es como uno de los puntos problemáticos, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. El análisis preliminar que hacemos es un poquito distinto de ese. No hay tanto problema en la preclasificación de residuos, ¿sí? Porque esos residuos, si se hace un análisis de composición, los preclasificados, ¿no? En el municipio B, que está el doble contenedor y eso, podemos estar hablando de un 80 y 90% de materiales recuperables y entre un 10 y un 20% de materiales no recuperables, o sea que no es una mala preclasificación, ¿sí? Hay otros problemas en las plantas que no salen mucho a la luz y que se están analizando como para ver cómo rediseñar todo el sistema del plan de envases. ¿Y cuál sería, específicamente, por ejemplo, y problemas en todo el sistema de funcionamiento de actores, problemas en los estímulos. Actores, hablamos de los trabajadores. No, actores hablamos de los trabajadores en las plantas, de las intendencias, hablamos del MIDES, que es el que trabaja, es el que contrata una ONG que termina contratando a los clasificadores, que pone también a un coordinador que supervisa un poco las tareas y que recaba información, o sea, eso tiene una información muy, muy detallada detrás también, que está bueno. Está bueno porque es como se hace el seguimiento de los indicadores y de la eficiencia de la gestión. Entonces está también el fideicomiso del plan de envase, de alguna forma, que son las 3.000 y pico de empresas que aportan, ¿sí? O sea, que aportan una especie de ecotasa. Digo especie porque no es técnicamente una ecotasa, que es por el volumen de envases que ponen en el mercado. ¿Sí? Ellos pagan una determinada cantidad de plata por cada kilo de envase que ponen en el mercado, y eso es lo que termina financiando el sueldo de los clasificadores, que termina financiando algunas plantas, equipamiento, mantenimiento, algo del transporte. La intendencia pone como contrapartida otra parte del transporte, en algunos casos las plantas de clasificación. Pero bueno, todo ese sistema de actores donde los objetivos no convergen hacia un solo lugar es el que genera algunos ruidos y que hace que hoy la tasa de clasificación por clasificador no sea buena y que además no esté mejorando, que esté justamente en el sentido contrario. Entonces, no hay que tener el facilismo de me entran mal los residuos, me entran pocos residuos, porque en realidad las plantas están rebotando, rechazando residuos. Porque no tienen capacidad para... Porque no tienen capacidad para procesar. ¿De venta o de procesamiento? No, de venta de capacidad, porque si lo que no se coloca en el mercado interno se puede llegar a exportar, ¿sí? Todo lo que es cartón, lo que es algo de chatarra electrónica,
ya Ferroso no, pero bueno, Ferroso está viendo un problema, está estando un poco estancado Laiza con el tema de la baja de la construcción, quizás la chatarra, pero lo que llega por residuos domésticos de chatarra es un 3-4%, no es tan relevante. De hecho, específicamente en el tema chatarra electrónica tenemos un vacío legal y hay un proyecto de ley desde el 2008 en el Parlamento que ahora se está reactivando en esta legislación. ¿Cuáles son, digamos, los grandes desafíos o más que los grandes desafíos, concretamente, qué se puede hacer con la chatarra electrónica? ¿Hay alguna experiencia que hace Antel, con Antel Integra, verdad? ¿Alguna experiencia que tiene que ver con el plan Ceibal? Pero el mercado parece, o la industria parece mucho más grande, ¿verdad? Sí, en Uruguay no hay, hay poca industria para recuperar electrónicos, ¿sí? Hay sí algunas soluciones, hay empresas que reciben los residuos electrónicos, ya sea que pagan algo por kilo de plaqueta electrónica o que cobran como servicio, por ejemplo, en su momento los tubos catódicos, que no tenían mucho destino, pero era un problema por los contaminantes que tenían. Entonces, las empresas que lo recibían cobraban una tasa para poder hacer una exportación a Europa, a Canadá o a algún lugar que lo recibiera y hiciera un desmantelamiento adecuado. Eso se pagaba un servicio. La plaqueta electrónica la compran, ¿sí? Porque tiene otro valor, tiene metales preciosos, tiene cobre, etcétera, y bueno, se hace un desmantelamiento, en algunos casos se tritura y se envía, me acuerdo en su momento, a Bélgica. México también tiene industria. Quizás en Uruguay no justifique por el volumen de residuos tener una industria de transformación de la plaqueta electrónica, pero sí tener una industria del desmantelamiento, o sea, darle cierto valor, o sea, no enviar celulares, LCDs, etcétera, enteros, que ocupan mucho volumen, o sea, son mucho aire, sino que haya una transformación, una reducción de volumen, una preclasificación para tener un mejor valor que eso tenga un mejor valor de venta en su momento. Pero claro, una cosa es el valor de venta, otra cosa es lo que cuesta todo el circuito inverso, que es bastante más de lo que se puede recuperar como producto de la venta de ese material. Con lo cual haría falta de cada producto una especie de tasa, ¿sí? En el momento que ingresa, para poder garantizar el circuito inverso y enviarlo a un lugar que haga... O sea, un impuesto. Una ecotasa, se llama. Es una tasa porque un impuesto es genérico y no se sabe bien a qué se aplica. Entonces, una tasa por... compro el televisor y yo sé que hay 20 pesos que pagué que es para la recuperación del televisor. De pronto, en el momento que voy y entrego el televisor usado o lo que fuera, me lo devuelven. Eso hay que ver el sistema. Pero es para cada producto que ingresa y no para un pool de productos genérico que ahí ya quizás el valor no me alcanza para montar todo el circuito inverso. Claro. Eso. Entonces, de alguna forma, la normativa, lo que tendría que tomar es la experiencia, por ejemplo, de las normas de envases para ver en qué errores no incurrir para... ¿sí? Yo diría que se podría hacer la gestión inversa, pensar en un plan maestro de recuperación de residuos electrónicos y en base a un plan maestro diseñar la normativa. Y no la normativa preceder un plan de gestión que después te encontrás con un montón de cabos sueltos que no podés resolver en un plan de gestión. Federico, para terminar, ¿cuál sería para vos como el gran desafío entonces? Hay una cantidad de regulaciones que faltan, tal vez, ¿no? Hay una gestión como más global que debería estar hoy actuando. Yo creo que hay algunos principios que se están teniendo en cuenta, que lo está teniendo en cuenta la DINAMA, creo en su momento la Intendencia, algunos principios para generar regulaciones en torno a residuos, que es que los residuos que ingresan y que no tienen una solución en el mercado tengan una ecotasa mayor que los que ingresan y tienen una solución en el mercado. El residuo que vende afuera, o sea, que el que va a importar un residuo ya tenga en cuenta qué va a pasar con ese residuo. El caso del televisor, del plasma, ¿no? Es un ejemplo, entonces. Claro, entra el plasma y ¿qué va a hacer el fabricante o el importador con el plasma? Y no, nada. Bueno, entonces tenés una determinada ecotasa. ¿Qué vas a hacer con esto? No, lo voy a recuperar todo un sistema para que me lo devuelvan. Bueno, entonces tú tenés una ecotasa menor o no tenés o lo que fuera. Ese tipo de diferencias hay que hacerlas como para estimular al importador. Y ahí es donde se calcula la ecotasa, o sea, cuál es la ecotasa que estimula a que los importadores generen planes de recuperación, y no una ecotasa que desestimule o que no estimule nada y que diga, en definitiva esto es un costo hundido, ni me muevo para recuperarlo y sigue terminando en los vertederos, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees que puede haber también incentivos a nivel ciudadano para esas cosas que parece que sirven en cuanto, digamos, incentivos que también pueden ir por el lado de las tasas o de los impuestos? Por lo menos al principio de toda movida, campaña, al principio puede ser 1 año, 2 años, 5 años, eso hay que medirlo, hay que ver qué es el ideal y qué es el ideal en poblaciones como las nuestras, ¿no? Que somos latinos, no somos nórdicos, no somos sajones, somos más desvolados de pronto, o sea, sí, no atendemos tanto a las normas. Entonces quizás requiera más tiempo a un latino para acomodarse a un determinado hábito, lo que fuera.
Y en su momento se había medido la posibilidad de cuando una persona trae un celular viejo, poder cargarle cómputos en el celular, que para una compañía de teléfono es muy poco dinero, y para una persona 20, 30, 40 pesos de cómputos es importante para ir a entregar un celular que lo tengo muerto en un cajón. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer, se pueden diseñar. Es cuestión de ver, tirar números. Obviamente, es importante también como principio, que hoy hablamos de cuáles son los principios rectores para diseñar normas, que los que ponen los productos al mercado participen de la generación de la normativa desde el principio, y no que se le desayune cuando ya está sancionada, y ahí nos enteramos de un montón de cosas, bueno, ahora tenemos que remar con esto, lo veremos en la reglamentación, eso no está bueno. Claro. Yo creo que está bueno tomarlos, agarrarlos en etapas bien incipientes, bien iniciales de la generación de una norma, porque tiene un montón, obviamente son los que están en el negocio y saben qué funciona, qué no va a funcionar, qué funciona en otros países, o sea, hay un benchmarking ahí para tomar y para considerar, que si lo estamos dejando afuera es poco Está inteligente claro. de parte de Lo la gente. veíamos en el ejemplo de Seconeu, ser parte, digamos, de la solución. De hecho, ellos diseñaron un plan ellos mismos, teniendo en cuenta el mercado de los neumáticos y sabiendo entonces cuál era la dificultad de cómo recolocar el producto, ¿no? Ellos corren con una ventaja, no son los importadores, ¿no? Son los comerciantes. Los comerciantes. Que bueno, el plan de envase también es el comerciante, el que pone el envase en el mercado es el que termina pagando la tasa. En este caso probablemente, porque hay un borrador también de norma para neumáticos, pero el que ya hayan dado pasos concretos hacia la recuperación, los coloca como protagonistas del asunto. O sea que es muy difícil no tenerlos en cuenta para la generación de una normativa, ¿no? O si se genera una normativa, tienen muchas chances de decir, no, acá nosotros ya marcamos la cancha y es esta la cancha y así queremos trabajar. Entonces es importante lo que está haciendo Seconeu como iniciativa, que es bastante raro en realidad en Uruguay. Sí, y está bueno. Es verdad, está bueno. Yo creo Federico, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Un gusto. Desde aquí nosotros queremos invitarlos a conocer un proyecto que seguramente ya han escuchado hablar, que tiene que ver mucho con la sustentabilidad, pero sobre todo tiene que ver con la soberanía alimentaria. Hablábamos al comienzo del programa de estas búsquedas de modelos autosustentables. Esa es un poco la idea de Huertas Comunitarias Montevideo, un proyecto que tiende a convocar vecinos, ciudadanos que se puedan interesar en tener su huerta en su casa, un modelo que de alguna manera está rescatando una cultura de nuestros inmigrantes, de nuestros ancestros, que era tener nuestros propios alimentos en el fondo de nuestra casa. Huertas Comunitarias Montevideo tiene algunos proyectos ya en la capital, invitamos a que los conozcan. ¿Cuándo comenzaste con las huertas comunitarias de Montevideo? Bien, llegué en noviembre del 2013. ¿El proyecto ya estaba en marcha? Ya funcionaba hace un mes, hace poquito habían comenzado así. ¿Cuánta gente está vinculada hoy al movimiento de huertas orgánicas comunitarias? Hoy en día somos un grupo, equipo que organizamos todas las distintas áreas del proyecto, somos unas 20 personas más o menos. Y después colaboradores que llegan a las jornadas, que llegan a los días que abrimos las huertas, y son algunos más. Siempre nosotros no llevamos, ¿no?, un registro de los colaboradores, porque esto es voluntario y cada uno viene cuando puede, cuando tiene ese tiempo libre y lo quiere destinar, ¿no?, a esta causa. También a recibir esos conocimientos, ¿no? Nosotros cada vez que venimos a la huerta decimos que son talleres prácticos de huerta, porque lo que haya que hacer lo estamos haciendo en la práctica y lo aprendemos, ¿verdad? Contame cómo está el proyecto hoy. Hoy en día tenemos este espacio, estamos en el Parque Rivera, en Malvin Norte. Hay un espacio en La Blanqueada, que son unos vecinos que consiguieron un terreno muy lindo, y estamos ahora terminando de gestar una huerta en un complejo de viviendas en el barrio Buceo. Me gusta mucho de ese encuentro, ¿no?, con personas que nunca quizás habías tenido la oportunidad de hablar, ¿no?, o que no conoces así directamente, intercambiar con algo en común, con un fin en común, que bueno, son los alimentos, que como que estamos todos metidos ahí, ¿no?, como que todos comemos y Bien. Y todos nos compete eso.
¿Qué te trajo a unirte a este grupo? Y en realidad tenía interés por conocer la tierra y por conectarme con ella, y por medio de un amigo conocí huertas comunitarias. ¿Qué te cambió esta experiencia? Y muchas cosas, o sea, ya ves las cosas de otra manera, ¿no? Mismo al comprar o al comparar la fruta o la verdura, ya te das cuenta que hay una diferencia entre lo que comemos y entre lo que uno puede conseguir de la tierra. ¿Esto lo pudiste replicar de alguna manera en tu entorno? O sea, ¿pudiste contagiar a otros en tu entorno sobre esta cabeza que estás ganando ahora? Sí, o sea, compañeros de trabajo, o sea, mi familia, ¿no? O sea, los he acostumbrado a sembrar, a plantar en su casa por lo menos un perejil y saber que de ahí sale y cómo se gestiona todo y cómo se mueve todo. ¿Cuán complejo es llevar adelante una huerta de este tipo? Bien, en definitiva como que las plantas de la huerta, ¿verdad? Son eso, son plantas, ¿no? Nosotros sí vamos a tener que tener algunos cuidados, ¿no? O algún conocimiento acerca del manejo como para poder instalar un sistema y que ya esté previniendo, ¿no? Quizás algunas cosas que nos puedan pasar si nosotros lo hacemos de una forma no muy adecuada. Pero después el mantenimiento o lo que es los cuidados así en el día a día no van mucho más del riego, que nosotros tenemos que estar ahí controlando, pero en realidad justamente esto del control es mucha observación. Ustedes optaron por ser una producción orgánica, podrían haber seguido una producción tradicional. Sí. En sí, la clave de la huerta orgánica y por qué nosotros elegimos huerta orgánica es porque estamos cultivando alimentos. Entonces nosotros creemos que el alimento o lo que nosotros nos vamos a llevar a la boca no tiene que tener ningún tipo de tóxico, ¿verdad? O algo que sea contaminante para el suelo, que también va a ser contaminante para nosotros, que comemos de ese suelo. ¿Cuál podrías decir que es la meta de esta asociación civil? Bien, ahí va. Estamos camino ahí viendo ese asunto, ¿no? de la figura jurídica, ¿no? Como es un respaldo para nosotros para poder recibir donaciones y demás. Y el sueño de nosotros lo estamos cumpliendo en parte porque siempre somos ambiciosos o más que ambiciosos, optimistas y apostamos a que la cosa siga creciendo y queremos que en todos los barrios haya una huerta comunitaria o más de una. Y también soñamos nosotros estamos reproduciendo árboles frutales acá, con forestar o salir a la calle, ¿verdad? Con justamente árboles frutales que puedan, ¿no? Más a largo plazo, ¿verdad? Es como un sueño, un proyecto más a largo plazo, tener, ¿no? Calles que también nos estén interactuando de esa forma con nosotros. ¿Y eso te parece que es viable? Sí, es viable. Claro que tenemos que tener un programa o un plan para eso, ¿verdad? Pero es totalmente viable. Nosotros, un árbol después de cierta edad no necesita más nada que los cuidados, ¿verdad? Y creo que con la intención o la aceptación de los vecinos, ¿verdad? De donde esté plantado ese parque o el árbol que tenga enfrente, ahí está el cuidado que tiene que ser. Tiene que ser de la propia gente, tiene que ser de todos nosotros. Porque ese árbol nos va a alimentar a nosotros y también va a seguir después de nosotros, a nuestros hijos y demás, ¿verdad?